que sabe cobrar alquiler. Así es. Habría que analizar muy bien ese punto para poder saber cuál es la realidad o lo que sucede en esta operación, ¿no? Qué tan rentable es, de repente, si como dice la señorita, el Estado permite ciertas consideraciones, ¿no? De repente pasar por encima de algunos pagos adicionales, algunos impuestos, nos da algunos recursos para poder de repente ahorrar un poco el costo, ¿no? Habría que revisar. ¿Ya? Una preguntita. Dígame. Todo lo que es depreciación de equipo, todo lo que es, digamos, maquinaria, utensilios, parte de gobierno, torneo, todo, ¿dónde se carga? ¿Qué costo es? Yo le hago un ejemplo. Cuando ustedes compran equipos para concesionarios, los equipos concesionarios tienen una depreciación de 5 años, contablemente. Obviamente los equipos duran más. Entonces, significa que yo en 5 años voy a tener que depreciar ese equipo cargándolo a mi costo. Pero como es un costo que yo mensualmente lo voy a descargar, ¿en qué se convierte? Un costo fijo, exactamente. Depende de ustedes cómo están conceptualizando aquellos recursos y aquellos gastos que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, la depreciación va como un gasto. Y entra dentro. Claro, pero no hablamos por la parte del gasto, no hablamos de lo que es nuestro punto de equilibrio como proceso productivo. Entonces, sí, el tema de la depreciación es todo un tema contable, un tema legal, un tema crediticio, ¿no? Entonces, nosotros nos abocamos al tema de, como decía la señora, ¿dónde cargaríamos en el supuesto de que los equipos tienen un precio tal, si efectivamente lo consideraríamos como costos fijos? ¿Okay? Dentro de los costos fijos existen costos fijos directos, costos fijos indirectos, ¿verdad? Entonces, no tenemos muchos detalles, sino analizar la parte de lo que es el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque estos otros gastos, costos, eso no lo vemos a nosotros. Eso sí ya no nos compete como área de logística, ¿no? Eso le compete al área de contabilidad, inclusive al área de finanzas. Entonces, para no irnos un poco del tema, para nosotros saber cuáles son los costos fijos operativos dentro de nuestro trabajo y poder hallar ese punto de equilibrio, tenemos que conocer estas cosas. Yo les hago un ejemplo, por decir, el suministro de gas que ustedes tienen que comprar, ¿sería un costo fijo o un costo variable? Y si nosotros producimos, y si nosotros cocinamos más, se gasta más. entonces depende cómo ustedes lo visualicen. Hay empresas que compran usualmente una cantidad de gas, cantidad determinada de gas, como el caso de Comedores Camargo. Ellos compran usualmente una cantidad grande, para ellos es un costo fijo, es constante, ¿verdad? Y sin embargo, en comedores que no tienen que comprar una unidad, sino que le cobran al mismo trabajador o al mismo consumidor, se vuelve un costo variable. Entonces, es lo que yo quiero que tengan en cuenta. Y en el área de garantía también hace lo mismo, emplean esos criterios, ¿sí? Sin incluir los temas contables que tienen que ver mucho con la rendición de cuentas ante el Estado, ante entidades del Estado, ¿no? Simplemente ponerle un criterio a qué tipo de recurso es lo que va a ser un costo fijo y un costo variable. ¿Ok? Ya sabemos que los costos variables, costo que cambia en total en proporción directa con los cambios en volumen de la producción total. O sea, ya lo decimos, un costo variable variablemente es directamente proporcional con la cantidad de productos que yo elaboro. Los costos fijos son costos que permanecen sin cambios en total durante un periodo de tiempo. ¿Okay? Costo en cambio también inversamente proporcional al volumen de producción para las economías de escala. Esto es, imagínense un costo fijo que ustedes ya tienen una cierta cantidad de precios. En el lapso de un tiempo, en el lapso de una cantidad de tiempo de unidades producidas, su costo fijo va a permanecer en un solo paralelo. Pero si imaginamos ese costo fijo
ese costo fijo, nosotros le llamamos fijo, se altera, suben sus precios, como suben los alquileres, de repente, como de repente sube el pago del sueldo básico al trabajador. Entonces, a pesar de que va a cambiar, se va a volver fijo nuevamente. Entonces, el costo fijo también tiene ciertos cambios que se dan de acuerdo al mercado en el que estamos nosotros trabajando, como ya lo mencioné, el tema de alquileres y el tema de pago. Para mucha gente, para todos sabemos que la mano de obra es un costo fijo, pero el costo fijo también se altera, como ya hemos visto, cuando se aumenta el sueldo básico del trabajador, ¿no? En ese caso, se variedad costo y cantidad. Sí. Entonces, el incremento de costo no sería ejecutado por el cambio de precio, sino por el volumen de precio. Exactamente. Es decir, usted produce para 100 panes, necesita una bolsa de azúcar, pero para pasar al siguiente, de 201 a 400 panes, que son 2 bolsas de harina. No, estamos hablando sobre el concepto fijo, sobre eso. Claro, como Ese el sería el sueldo. claro. Un componente, por ejemplo, que puede cambio, ahí sí tú tienes una pendiente. Pero acá se está hablando de costo fijo, el componente fijo es por volumen de producción. No es especial, no es el gráfico. Había eso se refiere, sí, acá. En realidad el costo fijo tiene una tendencia de esta manera. ¿Usted se refiere a esta parte? Sí. Como menciono, sí, efectivamente el cambio de costo fijo tiene una tendencia a cambiar en el lapso de que cambien ciertos parámetros, como no es el. Aquí sí estamos, ¿sí? Pero se entendió básicamente en cuánto cambia el costo fijo cuando la tendencia de los gastos adicionales, como son alquiler de bienes, gastos de mano de obra, gastos operativos también, que influyen directamente con el costo fijo, cambian. Los costos variables. Esta es una escala relevante, también se aplica para todos los costos variables. Aquí, los costos variables tienen una tendencia a ser directamente proporcional, ¿no? ¿Se entiende? De que aquí hay unidades producidas y aquí es dinero. Entonces, si yo produzco una cierta cantidad de unidades, voy a gastar aproximadamente 10 unidades de dinero. Pero si yo produzco mayor cantidad de unidades, mi gasto de dinero va a ser incrementado. Entonces, esa es la tendencia que tienen impuestos variables. A diferencia del anterior, los impuestos activos tienden a tener una secuencia paralela. ¿Sí? Los elementos del costo de producción, ya sabemos, en producción, los directos e indirectos. Están definidos básicamente sobre la manufactura, mano de obra directa, otros costos indirectos que no vamos a entrar mucho en detalle. Son realmente variables, pero también pueden ser fijos. Los costos indirectos de producción, como habíamos mencionado, la mano de obra indirecta, los materiales indirectos, otros costos indirectos, los costos de producción, es lo que mencionó hace un rato su compañera, que tienen los costos variables. Relación por un costo similar. Y quiero mencionar esa parte de acá para hacerles ver que aquellas gráficas que hemos mencionado hace un momento se confunden en uno solo, dando así la visualización del punto de vista, como podemos observar. Vamos a poner una pregunta. ¿Se escucha bien por atrás? ¿Se escucha bien por atrás? Y acá se muestra Bueno, a ver. Margen de contribución, que sabemos que es las ventas menos los costos variables, tiene que ser mayor a cero. Es un tema teórico, una parte teórica, contribuyen a cubrir los costos fijos y las utilidades. El margen de contribución unitaria
se refiere a los margen de contribución de unidades vendidas. Punto de equilibrio, volumen de producción de los ingresos son iguales a costos totales. Toda esta gráfica la vamos a ver aquí en este diapositiva. Aquí nosotros vamos a observar, disculpen que no se vea muy bien. Mencionamos que esta curva blanca son los costos variables, ¿no? Unitarios, la vamos a ver. Esta tendencia acá es los costos fijos totales. ¿No? ¿Se acuerdan que los costos fijos totales eran la suma de los costos variables totales más los costos fijos? Entonces, esto es la tendencia de la curva. Y esta recta, como lo mencionamos también en la gráfica anterior, son los costos fijos y siempre van a permanecer. Entonces, esta línea, que es costo variable, con el costo fijo total, va a generar una intersección. Esa intersección es conocida como el punto de equilibrio. Y es lo que nosotros hemos hallado en la ecuación anterior. Si nosotros la ecuación anterior la aplicamos dentro de el blanco sería el precio de venta. El verde, el naranja y el rojo son los costos variables. Solo que el costo variable está yendo encima del costo fijo. Sí. O sea, el violeta está subiendo arriba como rojo sobre el costo fijo. Y la suma te está dando el costo total. Ya, los costos fijos son paralelos a la. Esto aquí son los costos totales. Sí. Y esto de aquí es el. Esto de aquí es el precio de venta. Sí, mencioné el precio unitario, ¿verdad? Sí, disculpe. El precio de venta. Entonces, estas intervenciones del precio de venta con los costos fijos totales me dan una intersección que es el punto de equilibrio, que es la cantidad de productos que yo tengo que vender como mínimo para poder no tener ni ganancias ni pérdidas. En esta zona de aquí se va a generar todo el margen de utilidad y en esta zona de aquí se va a manejar todo la parte de pérdida. ¿Sí? El punto de equilibrio de relación de mercado. Se debe analizar con bastante detalle, bastante cautela el punto de equilibrio, ya que se maneja básicamente para empresas medianas, empresas pequeñas. Para empresas grandes tienen un montón de criterios, un montón de costos fijos, costos reales, que a veces les hace muy poco engorroso tener un punto de equilibrio exacto. Su punto de equilibrio es un tanto variable. Entonces, para nosotros que manejamos empresas de repente de un mercado mediano, tampoco sí se nos hace bastante interesante manejar el punto de equilibrio, pero con mucha cautela. Justo lo que mencionaba, ¿no? Los costos fijos y variables, muchas personas pueden decir que es un mito, otras personas pueden decir que es una realidad. Para mí, yo diría que es una realidad el tema de manejar el punto de equilibrio, porque se nos es bastante más factible manejar nuestro punto de equilibrio para empresas de alimentos, porque nosotros tenemos un cliente bastante variable. Hay veces que nuestros clientes bajan de consumo, bajan de servicios de nuestro concesionario, nuestro comprador, nuestro restaurante, lo que tengamos, como también tienden a subir. Entonces, no es bueno no manejarlo, debe ser muy importante. Porque imaginemos que nosotros no tenemos un concesionario, pero cuando tenemos un contrato con el cliente o la empresa, sino directamente le cobramos al usuario, al trabajador, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro punto mínimo de equilibrio al precio que vendamos para saber cuánto estamos en pérdida o en ganancias. Hay comedores que usualmente en ciertos días a la semana vamos a tener gente y los fines de semana ya no bajan, como sucede en entidades públicas, en comedores para entidades públicas. Entonces, hay veces que pasa 300 comensales de lunes a viernes, jueves baja a 200 y viernes baja a 100. Entonces, por eso que ahí sí es importante saber cuál es el punto de equilibrio, diferente de otros rubros dentro del negocio, ¿no?
Cuando vas a gestionar todo el presupuesto o vas a saber si has ganado o perdido, ¿lo haces por producto o lo haces por todos los gastos que tú has hecho por todo, ¿verdad? Entonces, para ti, ¿cuál es la mayor cantidad de productos que vendes? ¿Cuál es tu producto o tu servicio clave? ¿Cuál es el servicio bandera que das? Para los concesionarios, el es el menú, ¿no? Es el que consiste en el almuerzo o en la cena. Entonces, mucha gente se basa en el punto de equilibrio de esos productos, ¿no? Pero si tienes una amplia gama de servicios, de productos que brindar, la idea es que es un precio promedio a todos los productos que te dan, y en base a ese precio promedio, sacar tu punto de equilibrio. Ese es el consejo que yo doy para las personas que manejan mucha diversidad de productos. Para la empresa de concesionarios no es tan difícil porque manejamos básicamente el menú, que consiste en el almuerzo, que es igual que la cena, casi igual, y un desayuno diferente un poco, ¿no? Entonces manejamos básicamente dos tipos de diversidad de productos. ¿Sí? En tu caso es un poquito más delicado, tendrías que sacar un precio promedio para que tengas un conocimiento más exacto de lo que tu completo. Sí. Para efectos de saber si un negocio es rentable, ¿cuáles serían los niveles de costos adecuados y de utilidad adecuada para poder comparar? Respecto al precio de venta. Sí, respecto al precio de, por decir, ¿no? El negocio de poner mi dinero en el banco, yo debería esperar un interés de 5%, mi negocio me debería dar 5%. En el negocio de concesionario, ¿cuál debería ser el margen de utilidad? ¿No? Y ese sería uno, y el otro sería respecto a cuál sería el porcentaje de costos. Usted sabe que es 45%, ¿no? Pero ya he ido a la margen de utilidad para ver hasta cuánto es atractivo de una rebaja. Sí. Porque si no, ya se refiere al negocio. Sí, claro. Vamos a ver. Vamos a ver. En un negocio de alimentos, de concesionario de alimentos, el margen que tú pegaste en costo de producción es entre 45 y 50% como máximo. El gasto, el segundo gasto fuerte, es en mano de obra, que uno se gasta aproximadamente de 35 hasta 40% en mano de obra. Entonces, la diferencia es lo que incluye los costos fijos de la empresa y te queda margen de utilidad aproximadamente entre 10 y 15% como máximo. Ese es el margen de utilidad que se maneja en el concesionario de alimentos. Por eso les siempre menciono que el negocio de alimentos es un negocio de centavos, pero en el volumen está el margen de ganancia. No es lo mismo vender un producto a 7 soles y vender a 100 personas que vender a 7 soles a 500, 800 personas, ¿no? El margen de utilidad es bastante elevado, pero sin embargo, vendiendo de poca cantidad es muy pequeño. Si yo me voy a 5%, mejor pongo el dinero a plazo que estoy pagando, no tiene sentido. Así es, no tendría sentido. Aproximadamente entre el 10 y el 15% del dinero, ¿no? Es bastante fuerte. ¿Sí? El 30, 35, hasta 40% no se gasta en mano de obra, y la otra diferencia se separa entre los costos fijos y los fijos. Bueno, creo que hasta ahí terminó esta parte. Voy a dar paso al doctor Palomino. Luego tenemos 2 horas de taller también con Cristian, ¿no? Ahí va a terminar la parte de, sobre todo de la generación ya de la obra de negocio. Bueno, el tema que me ha tocado a mí hoy día es hablarle referente a la validación del proveedor. Porque es importante que nosotros tenemos que validar a nuestros proveedores de un servicio de alimentación.
Dentro de ahí de la exposición, una de las participantes mencionó, para hacer la trazabilidad de nuestros proveedores, ¿correcto? Entonces nosotros al validar a nuestros proveedores podemos precisamente hacer nuestra trazabilidad. Obviamente, si es que se produce un brote de ECA en un servicio de alimentación, el 5% puede estar ligado a lo que es los insumos. La diferencia está ligada netamente a lo que es procedimientos de calidad, manipulación, PPI, ¿y cómo lo prevenimos? Pues aplicando el sistema HACCP. Muy bien, dentro del proceso de validación de proveedores, que es obligatorio para todo servicio de alimentación a fin de cumplir con la normativa sanitaria vigente, es establecer ciertos requisitos que nosotros tenemos que estructurarlo dentro de nuestro estándar de calidad o dentro de nuestro manual de calidad, ¿correcto? Que no solamente lo debe manejar el profesional, supervisor, gerente de calidad o jefe de calidad, sino también en el área de administración y el área de operaciones, y sobre todo el área de logística. Porque nosotros no solamente debemos elegir a un proveedor en base a su precio. Ustedes saben que a veces lo barato sale caro, ¿correcto? Y esos proveedores tienen que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si yo quiero comprar las frutas, ¿qué tendría que solicitar a mi proveedor? Ficha técnica, muy bien, especificaciones técnicas del producto, y algo más importante, autorización sanitaria del establecimiento. ¿Quién lo emite eso? SENASA, correcto, SENASA emite la autorización sanitaria del establecimiento. Entonces, si yo tengo un concesionario, si yo soy el gerente de operación de un concesionario, si yo soy el jefe de logística de un concesionario, pues no puedo comprar precisamente a cualquier proveedor. Productos primarios, tengo que solicitarle su certificado de autorización sanitaria del establecimiento. Si hay un posible brote de ECA, correcto, en la cual no se conoce la causa, entonces lo primero que te va a pedir la autoridad sanitaria, que es competencia de ellos cuando hay un brote de ECA en base a la norma 222 aprobada en el año 2009, les va a pedir registro de proveedores. Entonces le dan su relación de proveedores, productos primarios. ¿Quiénes tienen certificado de autorización sanitaria? No, lo compro en la parada, lo compro en carreta. Sanción. Dentro de los procedimientos de la norma está. Todo proveedor de productos primarios tiene que tener autorización sanitaria. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que se compre el mercado? ¿Qué es lo que yo hice, por ejemplo, cuando estaba en una empresa X y queríamos bajar los costos? Correcto, y teníamos que hacer compra directa en los principales centros de abasto. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, implementemos un almacén, saquemos la autorización sanitaria, que no es nada complicado, correcto, y ahí hacíamos las compras de nuestros productos, en aquella época 2009 en la parada, y en nuestro centro de almacén hacíamos lo que es la preselección, la desinfección, y cumplíamos con y teníamos nuestra autorización sanitaria para nuestro establecimiento. Y es más, podíamos abastecer a otros proveedores, como proveedores a otros concesionarios, si quieren bajar. ¿Correcto? Entonces, precisamente el tema de validación de proveedores es establecer los requisitos de acuerdo a tu estándar de calidad, de acuerdo a la normativa sanitaria vigente, y según eso, establecer nuestro nivel de aprobación o nuestro nivel de rechazo. ¿A quiénes apruebo? Aquellos que cuentan y cumplen con la normativa sanitaria vigente. Rechazo a aquellos que no cumplen. Si es un producto industrializado, ¿qué es lo que tiene que tener el producto? Registro sanitario. Y ese registro sanitario lo emite la autoridad. Y que es correcto, el registro sanitario tiene una vigencia de 5 años. Y es más, todos los productos, cuando nosotros ingresamos al almacén, producto industrializado tiene que tener registro sanitario. Y es más, nosotros vamos a hacer también una especie de cómo verificar si ese producto verdaderamente consigna el registro sanitario, porque hay muchos que rotulan un registro y no corresponde al producto. Muy bien. Y si un proveedor cumple con todos nuestros requisitos que nosotros hemos establecido en nuestro estándar de calidad, pues lo aprobamos.
¿Qué criterios utilizamos para la evaluación? Pues no solamente utilizamos el criterio económico, que muy bien lo ve la parte logística, ¿no? El tema económico es importante, pero también hay otros aspectos que son importantes, como son la experiencia, el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas sanitarias. Es así que yo tengo varios proveedores certificados y recién puedo hacer una selección. Por ejemplo, proveedores de pollo. Obviamente, si estos son nuestros proveedores, nos van a presentar su plan de validación de plan HACCP, su ISO 9001, sus costos correctos, las especificaciones técnicas del producto y el capital crediticio, ¿no?, que nos da la empresa. Entonces, nosotros podemos optar, en este caso, hacemos la evaluación, analizamos todo eso y podemos determinar con qué proveedor decidimos trabajar. Más aún, si nosotros estamos validando un plan HACCP en nuestro servicio de asignación. Requisito obligatorio, tener a tus proveedores validados. Bueno, esto ya lo explicó el ingeniero Cristian, es cómo se da la necesidad de un servicio de alimentación, ¿no? Todo surge por una necesidad del cliente, se genera el requerimiento, hay una selección, hay un reporte, pues luego vamos a hacer también en el material que se les ha dado una programación y vamos a generar los insumos. Esto es analizado por el área logística, ¿correcto? Pero cuando nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar con un proveedor de postres, ¿sí?, que tiene registro sanitario, cumple con los requisitos, pero también tenemos que evaluar la calidad organoléctrica del producto. ¿O me equivoco? Claro. Es por eso que ahí nosotros solicitamos evaluación de las muestras del producto. Nosotros le decimos proveedor de alfajores, sobre todo si tenemos un concesionario en colegio, proveedor de alfajores, proveedor de donas, proveedor de productos, correcto, nos traen una muestra, aparte de su registro sanitario, la experiencia, el capital crediticio, y nosotros en base a eso elegimos con qué proveedor decidimos trabajar. Pero este tema es muy importante, la evaluación organoléctrica de cada producto. Más aún ahora que ya ha sido aprobada, que está a punto de aprobarse, puesto una norma en la cual participé en su elaboración, que es de tiempos escolares saludables. Todo el 2014 se estuvo elaborando el reglamento en el cual ya se prohíbe la comercialización de todos los alimentos chatarras en los colegios, y también ya va a salir el tema de universidades saludables, porque siempre que estamos actualizando nuestro norma. Bueno, ya luego el área logística hace un análisis, evalúa toda la parte técnica, hace la adjudicación de los y nos abastece. Y no solamente se queda pues en que ya el proveedor nos abastece, sino que parte de la validación de los proveedores también es nosotros hacer una inspección, por lo menos cada 3 meses, al lugar donde ellos producen, donde seleccionan o donde elaboran el producto. Entonces, no solamente parte de la validación de mis proveedores es tener toda la parte documental, correcto, sino también es hacer la inspección. Justamente dentro del material se les ha adjuntado una ficha, un modelo de qué criterios es que se evalúa al momento de inspeccionar a un proveedor, basados en la norma 007 y 363. Dentro del área de gestión de compras, pues siempre hay un cliente, hay un mercado y hay un proveedor, ¿no? Nosotros tenemos que saber elegir qué proveedor, ¿no? El área de operaciones, el área de calidad tienen que opinar referente a ese proveedor, porque muchas veces pueden cumplir con toda la normativa, pero la repente no nos trae los productos que son adecuados. Ahí vamos a la ficha técnica. Por ejemplo, en una entidad del Estado, cuando asumí la jefatura de la oficina de alimentación, justamente acá en la universidad, en el proceso anterior, pues había muchas quejas del tamaño de la fruta. En las especificaciones técnicas se había puesto fruta de primera, correcto, pero no habían puesto gramaje, porque el proveedor nos traía, no, pero para mí es la fruta de primera era la mitad de lo que hoy día se les entregó. No se había establecido dentro de la ficha técnica, correcto, y era un proceso en el cual ya había sido adjudicado. Entonces, yo como reclamo al proveedor, cómo rechazo ese producto, si dentro de las especificaciones técnicas, cuando ese proveedor ganó la licitación, no especificaron que el color de la fruta tenía que ser uniforme
y que el tamaño tenía que ser pues un tamaño, el promedio, en este caso se trabaja en diámetros, 50 centímetros, y el peso, ¿no? Sobre todo el peso, una mayor a un peso de 250 gramos. Entonces, esos aspectos se tienen que establecer en la ficha técnica. Correcto, color uniforme, tamaño, porción, etc. Entonces, cuando sobre todo trabajemos en una entidad del Estado, participemos en un proceso de licitación, tenemos que detallar pues, esos aspectos. Esas normas están especificadas en las normas técnicas y en el COP. Les hemos dado también un modelo y en el CIDI que se les va a proporcionar hoy también hay un modelo de especificaciones técnicas de diferentes productos. En base a eso yo puedo decir si rechazo o no rechazo el producto. Correcto, porque si el producto que el proveedor se comprometió a traer y no cumple con las especificaciones técnicas, pues simplemente lo rechazo, no lo acepto. ¿Qué aspectos tenemos que evaluar para validar un proveedor? No solamente debemos basarnos en el precio, tenemos que evaluar la calidad, las certificaciones. ¿Qué certificaciones tiene? Como mínimo, un proveedor de producto primario tiene que tener su autorización sanitaria establecida. Y esto se aplica para su proveedor de tubérculos, verduras, abarrotes, frutas, todo lo que tiene que proporcionarnos su autorización sanitaria establecida. Si nos proporcionan productos congelados, productos industrializados, ISO 9001, HACCP, excelente, con valor agregado, con certificaciones que nosotros en base vamos a evaluar. La experiencia. ¿Cuántos años de experiencia tiene ese proveedor en el mercado? Es más, cuando se hace una licitación a través de una adjudicación directa, los años de experiencia suman como puntaje, ¿no? En el proceso total de la adjudicación. Las características técnicas, la ficha técnica para cada producto. Si es, por ejemplo, quiero implementar un comedor, tengo que evaluar las características técnicas del material de equipo, el grosor del acero, la capacidad del motor, si es una tabla de línea caliente, de cuánto es el voltaje de la resistencia, todos esos aspectos. La disponibilidad del servicio, si es que el proveedor tiene la capacidad para abastecernos, porque de repente tenemos un proyecto en el cual el proveedor no tiene la capacidad para abastecernos a nosotros, como me sucedió por ejemplo en un concesionario mexicano. Dábamos el servicio de alimentación a unas entidades, a colegios, y los colegios pues estaban en diferentes puntos y conos de Lima, correcto, y no solamente tenía que tener un proveedor de verduras, porque eso que significaba que ese proveedor tenga la suficiente movilidad, porque el horario de ingreso de mercadería en esos colegios solamente eran los viernes y de 3 a 5 de la tarde. Es decir, viernes de 3 a 5 era el único horario de ingreso de la mercadería. Correcto, entonces tenía que evaluar un proveedor que tenga la suficiente capacidad logística, sobre todo el transporte, para que todos los viernes le abastezca a los diferentes colegios ubicados en la zona y así en diferentes entidades. Si trabajamos en un sitio remoto, tenemos que evaluar la capacidad de transporte. Por ejemplo, cuando estaba en la minera Valle, teníamos un proveedor de verduras de Trujillo que nos abastecía, pero no tenía la capacidad para transportarnos en una furgoneta con la temperatura adecuada. Correcto, no tenían el termoquín ni la temperatura que debería llegar la verdura, porque era transporte de Trujillo hasta Huamachuco, se demoraban y había mucha pérdida en las verduras. Así que se decidió cambiar por otro proveedor de Chiclayo, proveedor de verduras que sí tenía las condiciones de la furgoneta de transporte para que las verduras vinieran en condiciones adecuadas. Muy bien, tenemos que evaluar todos esos aspectos. Costo de repuestos de insumos. Cuando nosotros implementamos un comedor, tenemos que negociar también con el proveedor de que existan los repuestos. Es más, que dentro del contrato se incluya el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo de los equipos, cada mes, cada 2 meses, según su necesidad de producción. La garantía en caso de fallas.
¿Cuánto es mi periodo de garantía? 2 años, 1 año. Sobre todo en esos equipos, las cámaras conservadoras, tenemos que establecer mínimo una garantía de 2 años. El tiempo de respuesta o entrega. Por ejemplo, si tenemos un proveedor y hemos establecido de que tenemos que enviarle la orden de compra por 2 días antes, y obviamente el proveedor nos está entregando la mercadería el día, a la hora y en el lugar indicado. Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay muchos proveedores que no tienen la suficiente capacidad o abastecen a varios concesionarios, a varias empresas? Retrasan el tiempo de entrega o no te entregan los insumos completos. Entonces ya ahí vienen problemas. Entonces todo eso tiene que ser parte también de la evaluación al momento de la validación. Y tu periodo de crediticio, 15, 20, 30, 60 días. El supermercado, por ejemplo, trabaja con un periodo crediticio de 60 días. ¿Sí? Todos tenemos que conocer, todos los que estamos involucrados en el área de alimentos, tenemos que conocer la normativa sanitaria de alimentos. Eso es indispensable y vital, y tenemos que saber las competencias. Ministerio de Agricultura, a través de SENASA, se encarga de la regulación de un producto primario. Todo proveedor de productos primarios nos tiene que entregar su autorización sanitaria del establecimiento. No puede ser proveedor nuestro. Productos industrializados tienen que tener registro sanitario vigente emitido por Dirección General de Salud. Bueno, la comercialización de alimentos, en el caso de un restaurante, en el caso de una cafetería, tienen que tener la licencia de funcionamiento emitida por la municipalidad. Y nosotros, los concesionarios también, concesionarios de alimentos que brindamos el servicio de alimentación en una entidad, tenemos que sacar nuestra licencia de funcionamiento.